Baisha pampeina, kuina na amyayuma, aweruma pm pende programa, yande programa, enterweo payahano, wahina hilaba. Caal Atoralo, hermano fuera Roe de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, we peina yuma, ape baja imagina, yaneren yapo araja ara yapoa, lunes a viernes teria yanyepunu yuma hayaja Jesús. Atora abrazo rompe espalda entero beti va pengwana hanyawe kita pendero wasan entero beti va pembare te pona seri que era llegue de mejare pe vehina ya pusaka pe pehano yo te imagina coñan de programa mi ya estudia hina evangelio de nuestro amado Yahshua HaMashiach según San Juan heyo lo mira ha te imagina ya que capítulo 2 verso 6 me imagina awi llegue entero beba peñemoía te cobe yo a pibe ese nivel pendeñe es puro pibe pesa yo pido hina pema 595985 162 975 lo mitad pepilla pamo imagina paja se pillamos ahí lo majeo ese el mensajito y cuela hina oño por andúa oño opina oño por discutir sea oño yurea ñembo en mí o paisa guareja maha peara ningún año de programa entero vean coño putumo pea pejina lomita tema que pea y que imagina edición 100 y aquí voy a 198 me maico ya putu vea curi barba anga 199 vio 199 edición que aljatora lomita que 200 que 200 ya hubo permitido de ella listo maco en donde varón mira edición 199 Juan capítulo 2 verso 6 lo mitad te imagina abu llegue Roe Sergio abu llegue cuando imba ereba ya apoyo nivel de compañero hombre ya haya remanga ya con la fuerza del Ruach HaKodesh me añan de Yahweh ta irarupi te imagina ni me Facebook, YouTube, ni me Telegram, WhatsApp, te imaginas, cada Torah audio te shara anga muy video rupi o ya puñan de inu Roe Sergio, te imaginas, hago la tribu de David, yo Sergio David familia, cordial saludo, bendiciones entero te amor. Oye, te imaginas. Y no hay paciencia coñan de cañan de cada día pesa o ya pues acá o ya por la audio pero mucho de la música o ya por la video si se hará capaz de jugar la audio ya grabado ya recibimos pero tú ya vamos a pensar imagen trío ya ve vaya y más ve a romba esos niños arroz con haga con ya maquinaria para ya liño y tipo mango tengo peño tinje pe maya llamo sativo sabe ñande llamo iti cuero veñan de paleta cruzado llamo guapi aripe bosa ya hasha pe ya llamo sambi ya hoyo y que ani que ye homo bueti yo que catui pa uina la después liño homo sambi semilla de compañero sí, pecha ahí na vea la diligencia. Sacó audio rupi o ya pues la video jamba vamos a vi la semilla. Hay de provecho ya, y de provecho porque está ñemo y ñemo que está peo por andúa. Mi ñande ñande enducea que más cada día atorando y cuasea que veo mi hermano otra congregación va con anga yureji güey. El Castuyo, tal capítulo, el Castubio, el Gálata, la te imaginas. ¿Será posible que eres COVID? O será, ve que tú no enduces porque allá ya voy para, pues, hago, pesa tanto oír, o hágate que paga, solo y taja enduce. Sí, ve, ya no era ve que hija tora, no, por aceptación. Sí, porque que ve espíritu de miedo, pues, y a la ñande judaizante, ya yuya confundir para la gente, ya fuerza cata chuve cuera o sea más de la gracia, ya en botar
Pero hoy día ya, gracias a Yahweh, con 200 edición ya puedo ya oputive ya ya echamos la fruto. O palma lo mitad, está ahí, hermano, hermana de diferentes congregaciones evangélicas, hoy católico, hoy en Duapea, hoy comunicarlo mitad por andu ya la calle hizo la versículo bíblico. Hoy tranquilizamos, ya, más puedo discutir, que no yo por andu por antes más. Hoy con la fruto. Así es que Roe Sergio, fuerza. De ahí, Emilio Vázquez. Tío Bache. Oye, el tema ya, me añade de la fuerza, ya, ese será importante, vea. Y mi tío cojina. Y andego, y cuñando en baeco coco, vea. Y vea que te envía poco obra, vea, una niña neo, te envío ahí de inde. Ya, gracias a Yahweh y me a ver, y está Roe Sergio. Oye, el tema. Va a ir la en los viajes está a preparar con estudio allá poco la comentarios a la pe, cambuchítico pileta la va esa la originalmente porque va esa está cambuchico oye pues ahí vi la primero algo que no entendemos oye pues ya mande bomba que lo oye pues ya mande la 100 120 litros de gota de cambuchi veango 2 6 veina este la comentario oye a pedir las investigaciones 2 6 veía mañana y 2 6 muy estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabrían 2 o 3 cántaros. A ver, con la de mañana Vimpe había allí 6 tinajas de piedra para agua para la purificación de acuerdo con los ritos de los yahuditas. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, el mismo. O por ejemplo, estamos esa entende, yo se esa está la cambushi gibio, tío, lo coa, ese peco ye po hei hanmático, o sea, es lo mitad me pego ye purificar, coña, ese co cambushi y qué ya. No iba ahí, pego. Guaraní me mañana, ya mira versión guaraní, uno de los mejorcitos traducidos y hoy ningún PVC cambushi ya cambushi llegué tu chava itawi wawa itawi oye ya puedo itawi wawa judagua cuera hoy puruba oye mopoti jamás teime y ya 100 litros rupi entonces lo intentamos leer la guaraní me es allá topar la cambushi oye mopoti jamás más veo las 100 litros de la oñemo potija porque eso ya permite subir la cambuchive pero es calcular y mina sube es calcular y miramos pues 100 litros de cambuchico estás ahí la misma vaina compañero ella imagina una pevalde de 18 litros para mí sí hoy ya andemos a ayudar a venas imagina lo ya bueno ya era algo ahí Vamos, siempre hemos hecho la PTI pero cambuchín de ya jamás se supero y napia pero oye pues hija o guapo oña pues mío oye para de la función pago pero ñemo potije y a pepe ñande biblia guarani me ñemo potije se purificar de ahí se con la ñande ñe oñemo potije la oñemo potije de hizo de joya colonia ven más la colonia oye mo poti hoyo hei hoa jiwa hija baby ha baby pu pega tu nei pu de guay no homo can la ipu be tata ipu be apeo hope oye no cueteo pete yo le ipu ay que tísimo pues ya oye pues más la jupa be añemo poti pero pea coñemo poti ya co biblia oye referir a la purificación en agua de los judíos. Es acuerda tu mante oye popea. Pati le pende mandu vaya ñañe mongueta pa marco resulta ser que algunos oñe pu una moña en 10. A paupe parte nos endui tipe bautismo ñañe mongueta un algo ti rito de purificación.
a la ñandete con la bautismo ya es guaraní, o sea, español, veja, este ñande una 20 oye ya pues no. Ellos lo hacían constantemente. Papá ñeñe mongueta pama, güey, se mandó ahí, miren va edición, va a peje capallino, esto patajina. La escuela Manteo ya por el rito el bautismo era un rito de purificación. Oye, niña, pues mira, y veja 11, pues ya 11 más escuela limpio. Bueno, entonces, y claro, y te iba a ver, de con Juan y gusto ya estudia, pero con este tema, está teológico y te, está, ya topa, si ves nada dato y bebe la verso por verso ya. A ver, y estaban allí seis cambuchi y tabi, oye, ya pues. De ina viña, un compañero. Viña, un ye po la y flojo lento, ye po, y no se bebe, urebe, ahorita ti presión. Ahí ye po, un bebé, chao. Al menos un kira y lento, macho. Omongo y capuchive. Huevo ya chao, no boca y tal y se compañero. Te que con vas a escalar la investigación esa ya, pues. O si te va la humilla realmente porque aresco a toparse, o yo, o lo necesitamos ya, pues y tal y se. O paisa guare y la cambuchi hoy. Y ande con cambuchi y mo ave jepe coin a veces allá, a baño y me ve. Se ha pisado jepe coin y. Jepe tu pero no, paisa guare y güey, latina. Va uruguasu, uru. Entonces a veces y hoy 6 se hago esa 6 6 para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Había sido la mi cántaro, la ejecano, la y explicaciones, la estudio mía, más o menos hay cara información arqueológica de los tinajas en tiempo de Yahshua. Isra, hasta ahí clase. Yenga tuja Torah, tuya. Ape oye topape rollo del mar muerto. Pa yo topa hoy me tinaja pe oye, pero y pucua. No hay que yo humedad ni más betesa, más betoñe conserva mi bebé 2000 años ese compañero. Oye topa con mi rollo original escrito en hebreo jamás en baite huega, escritura antigua, ni no lleva falsifica ya. Oye tu oye purua, oye topa oye ñoteja, te ongo oye muy supea ira eja oye muy que la y tapape esa cueva veo si no tú le vives. O paisa guay, más peando y lo oye purua. Pero la GI de con a judío fuera hoy purua era la Uruguazú. Tipo pe barril lento, eso era, barril tambora. Umisha hamba ela y molde algunos allá. Y que tú han maíza, oye, te la orecoa ya topa y la orecoa la cambushi molde te pojero ese compañero. Jaja, también o pues estaba ni incluso oye yo oye ya pues también más pues. Oye investigado oye cuál hacer la mía mi tecnología para la gente te iba el mío mi tiempo ven esa más para allá la oye ya pola y tal esta te con va por mi tapizar porque esa la yo esa la moldea está la investigación a jeca o ima para acá él a un corta piedra o y captura esa wala umisa la o ya pues la trabaja hambre lo que sí que trabajo hijo pues. Pero hoy hay existió por eso no mata la Biblia. Así que escapa y te umía por no la pegan a los mitad ya por la por anduja ve me ha como vaina no. Si la Biblia dice que hay, además todavía ya toparon la escrito original más original ve. Quiere decir que hubo. Hanya comprobaban allá se cayó la estudio arqueológico histórico nambrena allá topa paite. Oisha topa. Que hay cuando hay no iría a Curipepe piscinas ahí, a ver, no sería la palabra correcta piscina, en el cual pudiera entrar los cántaros. Esto piscina en los cual podía entrar los cántaros. Porque dice que entraba 2 o 3 cántaros. Los se ven muy realmente. Pues güey.
piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, pero bueno, de calculada ya va ese la cambuchi, y que está cambuchi, o sea, peango pileta manteana y lo mita. O sea que la isea pepe la un pepe cambuchi sube. Y ya lleguina 3 cambuchi mi si veare ni he pero la isea de hueve. De ahí que la después vemos en que 3 cambuchi llegue. Mai con la cambuchi tu ya cargallita yo la cambuchi. Esa es la interpretación, ¿verdad? A veces la ñan dejó de la palabra, ya por un razonamiento lógico. No, pues ya tengo ido, bimbe. Otra minde. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, para la purificación, de acuerdo con los ritos de los yahuditas. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, ¿esa? Va, ese pio la cambuchi, vamos a la cambuchi, no. 3 cántaros de agua. O sea, en el modismo de ellos, pues ya, en el tiempo de ellos, cuando se decía eso, se sabía que se refería a agua, 3 cántaros, 3 cambuchín. Lo mismo que en Boduvalde, y ya la de tambora. Donde en Boduvalde, de cargana, yo de valde nandí, no, Boduvalde, que pillaba y nada, para la ni pecañí, bebé. Que peña ne confundía y la estudiar tan la caso, porque atego no llora hayo. Bueno, sí, 120, 100 litros, por ahí tenía. Era para, oye, pues, bebé, oña pumía, bebé. Entonces, de gato y la misión, tiene 20 litros y ven, oña pumía, 18 litros. Oye, ya, si los 6 tinajas vivo la, oye, por la vino, esta iteíta, man, güey. Sí, convirtió el agua en vino en las 6 tinajas, porque ya serían muchos. 6 tinajas de 100 litros, 600 litros vino. Va, ahí como con hinchotas y ya. Mañana contexto, ¿ve? Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yahshua se hizo pecuera, penmanijena con cambushi ubi. Omanijei y topere, 7 de ir llenen esta vasija con uno, no. Penmanijena con uno. Estas, en plural lo mira. Los 6 se compañeros. Así es que analizaron, pues vendas ahí uno, los 6 manejeros, los 600 litros. Pero ya dejar en cuenta algo, apecó y vea, porque peaco comentario anterior, luego ya podría ya la no ya preparar por ahí abuela boda na hibi. Hay mano abañande ya es mañana de con va este coa y namba existe para ya prepara. Entonces peago ya mañana tiene enseñanza ahí, por lo menos lo que sucede con ambas es allá. Porque ojo que para un casamiento judío, dice que una noche una sentada o pala vino. Hablando mínimo 7 días la farra dura. Una sentada ya en Dima hoy. Quiere decir que no hubo una buena preparación, no hay que preparar con tiempo, o sea, o asada güey malo rato, vergüenza, heredera. Entonces Yahshua o salva paitero a ver situación. La misma cosa ñande. Oye, y misma en plena festividad, y misma en pleno preparo, pero mis cosas y ella ya muy por ahí nada, Yahshua no añade solución. Socorro Yahshua, se ayuda que hora que intercede, que por favor pide al Padre, porque en el nombre de Yahshua Hamashiach, Padre, mande mañana en duina. Sí, 7 días bajo real. Peangan, o sea, en Dios y una sentada veo para Chile vino. Ya soy ya por mí, se favorazo, o sea, como siempre, el favorazo, la gracia más grande. El regalo más grande que pudo haber dado Yahshua en esa boda. Yo creo que él fue el mejor regalo porque va a terminar salvar la situación. O sea, 600 litros vino real.
mayo ya popea. Y de los mejores, boito valeta di, llegó, se marcan las pete, el mejor, bodo valeta, PTI, uno de las mejores cosechas, hay multiplicar por 600 litros. Imagínense la regalito. Entonces, pesan tengo y gracias a Dios me de el padre a través del hijo. La niña merece, ainda ya oputí, ainda ña ese ainda ya perfecciona más, no depende de más a veces. Ña gato ve, ainda ya oputí, na ve santidad o miaja oputi caña de ña ese, pues ya ña ya procurar. Tenemos que querer hacer por su buena voluntad. A Pepe a todo pitino y cuera pillayo. No puedo explicar más. Ese vio y ya está la petica muchibe 2 o 3 no, pero ese ya expliqué. Ese ya está explicado ya. Mi querido preguntón. Año mismo. No, es pileta. Es. Vaya aclarada, hay pileta, tipo piscina. Es cuadrado, se va a investigar para esa. Era un barril agua, tinaja. No hay pileta. Pileta, sí, de piedra era. Ahí dice en la escritura, tinaja. Si no, pues ahí dice, era. La informa ya de pillama. Oye, topa esta clase en la tinaja. Y para allá explica, vamos a ver. Purificación. O sea, ellos seguían, claro, los judíos, resulta ser que pasa que una vez que el Mesías muere y nosotros creemos en su sangre, la purificación ya es por medio de su sangre, pero ahí todavía hay dos problemas ahí. Que ayuda hoy cobeji ne ina ya por la consumación sacrificial, ne ina los judíos, por lo tanto era válido todavía que alguno podía purificarse, ¿verdad? En agua. Y otra cosa, muchos de los judíos no creían en él, ellos todavía creían en ese rito de purificación. ¿Entiendes? No es que no servía en ese momento su el ministerio. Ahora cuando él muere y su sangre es derramada y aceptada por el Padre, ese sacrificio, a partir de ese momento nosotros nos purificamos. La purificación perfecta es por la sangre del Cordero. Y más que ña arrepentí, ña confesar, ya listo. Me pillaba. Bueno. Y purificación, y con el perdón de pecado viene la purificación. Ahora, no tiene que ver pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre contaminación por pecado y contaminación para purificarse? Se llama a calcularse contaminación por pecado. Voy a transgredir la ley. Con los 10 mandamientos, bueno, antes de cumplir los 10 mandamientos, ya pues no le interesa y viola la ley. Entonces, según 1 Juan 3:4, hubo pecado. No, fuiste contaminado, estás contaminado por desobediencia, es pecado. Y ahí la de cuadro delante del Padre. Pero contaminación para purificarse por agua era otra cosa. Por ejemplo, poco ve animal te un miaguri allá. Entonces, cuando hay pecado, impuro para entrar en el templo, un miacuera naguri, igual. De catuila pape estado y que la templo. Por eso no más era. O sea, por eso hay que aclarar, ¿no? Ellos, por ahora, en caso de que, viste que los judíos, cojo cualquier almacén de carnicería, ves a una purificar, porque según una joya contaminan para o impuro, no hay ni alto para estar en la presencia del Padre, que es que amor, por la contaminación de la impureza, no por pecado. Porque para pecado tenían que ir a confesarlo,
tenía que ir a llevar su sacrificio en el templo. Ahora, o ella y tu pauga sube a ayudar que tiene años en la juventud de Maduaba. O sea, para otro. Entonces, espera para purificar y mantener más puro. En caso de que oye contaminar religiosamente, ritualmente ya es contaminación ritual, impureza ritual, una cosa, a contaminación o pecado es otra cosa. Pero ñande tiempo para ambos casos es la sangre de Yeshua o ale ñande. Para ambos casos la sangre de Yeshua o ale. O sea, dedica tú eres, bueno, es priorizar, bueno, ajata bárbaro. A poco curere un güere a shemo a pitañe contaminan baitea. O a poco ti animal vacao manoja, yo a poco ese a ajatado se haya juicio, haya purificado. O sea, no, primero lo que te purifica en ese momento es la sangre del Mesías, ¿verdad? Bueno, y tocaste algo impuro, ¿verdad? Bíblicamente, porque ñandemba es la tema, ñandemba una ñande forzai peala tanto y te porque ñandemba una ya de coibete na purivimos con la templo ya han y que bebé. En Israel había templo todavía cuando eso, en tiempo de Yeshua todavía, ojo, que estaba todavía el templo. Se seguía todavía muchas cosas que se hacían en el templo entonces negativo y que impuro. Villaba. Ahora, después de que se cayó el templo, los judíos, sí, hasta hoy siguen haciendo el baño ritual, ¿verdad? Para mantenerse puro delante del Padre, pero muchos de ellos no creen en el Mesías. Ella pota y ella posee, no, ella ñandeco anga. Pero para nosotros primeramente es primeramente ñande purificada en todo momento es la sangre del Mesías. Estamos purificados. Una vez que creemos en ese, y hoy ñande la escritura de Juan ya le la fe en su sangre, y Romanos 3, 23, 25, vengo y la fe en su sangre. Entonces, ñande ya era bueno. Allí que hay la tupa o hay Jerusalén, allí que la templo. Con angamba, el ñande peor problema. Pecado donde hoy. Allá. Y si nosotros mismos somos el templo, bueno, y si vos tocaste algo que te anda pocoña, porque hay sentí medio impurulento allá. Depende ya ese tu conciencia, cómo está. Entonces, bueno, Padre, por la sangre de tu Hijo que ha sido derramado en el cruz del Calvario, o ha sido derramado en la estaca, como entiendas, porque hay otro problema allí en la lumita, otro tema, ya aclarar ahí ya poco aparte, de que sea en tema de discusión si no es el momento, si era la cruz o la estaca. Bueno, entonces lo importante ahora es la sangre, no si la estaca o era cruz, la sangre. Ahora, para la de tema con. Entonces, por esa sangre que ha derramado tu hijo, de la o manón o para pesar o via para tu poder de purificación y para perdón de pecado. O para tu piquen padre, se purifica mina. Pues no hay impuro de presencia. Allá está ya. Ahora si querés hacer un baño ritual, y bueno, ese es de segunda mano, pero si la sangre ya te aplica eso, ahí está el tema. Entonces, cuando uno está de prohibir la baño, no, yo no prohíbo nada. Yo no prohíbo nada. Pero para mí siempre primero está, si a mí ya me limpia la sangre del Mesías y me purifica como templo, yo ya estoy limpio por la sangre del Mesías. Entonces, sí, pues, pero yo, hijo de ley conciencia débil, o sea, la fe débil, voy a venir a tu hijo, presionando a ahí, pues. Entonces, si a vos te parece que después tenés que hacer otra vez un baño ritual, si a vos te parece bien eso y te vas a sentir mejor así, bueno, adelante. Y yo pule. Ese fue el tema. Pero los judíos no, ellos sí, ellos cuando fue el mercado de
dos hoy en el mercado, más ya te estoy pagando mi, mundano, mi oyuca, cure, mi apitero, y por lo mismo, gente, a cual urió, pero de varo, ya pues hay pana, o ya por el ritual de purificación, ya un paye, es cual quiquilloso la wea, quiquilloso la wea, pero ella esa pues allá, y la, ore copa hoy, y la acá, uno la, y ya, vamos a hacer una ley, y tambora, esa agua, uy. Pero eso, ese es, era, y hasta ahora, es elemental para ellos. Es elemental, es una herramienta necesaria. Porque ya purificar. Sí, Marcos 7, 4, 5. Justamente puede oye, ahí la GI, pues la escuela. O por ejemplo, que te mujabe, o hubo, neike, ritual de purificación. Pero acusar pues ya se va, él es discípulo veando ya pues ¿saben? Entonces va, eso que ya sube mismo bebé. Entonces ya se imagina ya que el ritual de purificación es muy, una vez que le tendemos al Mesías ya es algo secundario. Y más todavía las escuelas y forma pelado ya pues estábamos ya pues ahí estábamos en forma de la Torah. Persona tú peor te vende más porque ñandego ya llegué por la Torah la ya ponen la cosa por la ley que Yahweh le dio a Moisés. Entonces ahora que aparte llegó y la esa pues ya porque cuál aparte la ritual la y ley. Ya ni que estamos pero y la cuál pues Marco justamente en Marco capítulo 7 a partir del 4 después esto para todo y que después esta ley de Yahweh o anulada muy por obra mandamiento de hombre la rabino fuera la ley o interpretar a pese y ya pone muy como ley halajot vaya tico obra de la ley Talmud me acuerdo ahí ha sido takanok vamos a decir sí, son leyes que ellos usaban que no estaban en la 613 pero que esa escuela o interpretar a pese y ya pone a la rabino más ina la persona ya pone y depende de poner la Torah que las escuelas es como si fuera que la Torah pero ahí pesa a cuerpo y escuela pero ya no cuando es hija ya tú la no ponen la llave no manda yo también va a ese de usted ya por la ser humano manda güey pero yo llevo página la mayoría uno critica hacer la judíos pero esta y la religión o pesa para entendemos oye ahora con la Biblia pero al fin y al cabo la líder ya lo vale nunca no analizáis y ven ahí para después para la Biblia bueno ni que ya de esa y lo mitad hoy ya veti boda y me da a la según la yegua ahí la te mire con algo oye purificar ahí la novia oye purificar la me da mujer yo topa mujer la novia ni para añade pesa ahí añade tipificar añade ahí sí la novia tenía que entrar y zambullirse en la tinada sí y preparar limpia pura o sea oye purifica entonces ñandeo mía ahí ya la jara en cuenta ñandeo la ya representa la novia del cordero va te cota ñande la jajera vergo ñe pues misma era hicimos una vez ese es el bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach Hechos 2:38 nos preparamos como novia para recibir al novio pero Jera ya va ya estamos ya hicimos eso bueno no ya po ya po te conté mi año muy al día pues si no voy a esa novia viola va a ser vio cumplir los requisitos Hechos 2:38 bueno ayer y he preparado la mañana encuentro con el Mesías con el esposo ñan de boda allí me ha purificado una vez y pues allá con la inmersión el bautismo peñeña pues mí en el nombre de Yeshua aupei ya cumplí los mandamientos aupei ñan de purificar mientras que de cumplir los mandamientos neime puro porque neime en pecado la pecado donde oigo la de impurificada
Cualquier pecado que vos haces te hace impuro, te contamina para estar en la presencia del Padre. Una mentira es una impureza. Una mentira es un pecado. Según los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es violarlo ahí. Ya por de vive de impuro, porque ni contaminar con el pecado. En ese caso, arrepentimiento. Allá. En ese momento ve la ñan de vestido, la vestido simboliza la vida. La vestido de la novia sin mancha ni arruga, ya. A la ñan de cobe, ñan de conciencia, va ella ahí delante del Padre. ¿Cómo está nuestra conciencia delante del Padre? Y cómo está nuestra conciencia delante de sus palabras y sus mandamientos. A PB pillata la de situación. Entonces, ella forza, vean, vivir en santidad, te para ir por hoy. Te para entendan de mover la vida de santo y con de utaja, echa carretilla, ya ne acane. Y allá ojo por una manera de comer. Y quien que desobedece a sus padres le va bien. Me dice, apeco venían de mundo, venían de planeta, venían de cobepe, venían de barrio, venían de rogabe. Todo lo que desobedecen al padre, ¿cómo le va? Esta se ojo por una hacha de no, a pesar de ñande ya desobedecer al Padre del Todopoderoso, y ñande a ni de yapun, de yapu, ni en monda, ni en monda. Es un rapa de madre, de ya gente estudian de tuar. Ojo por nata un de y por nata lan deporte, de erecota gozo, felicidad, no, todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que la gente decide vivir así por ignorar los mandamientos. No hay cual, ni en botaví, algunos no hay para hacer ahí. Reto virus y algo. Entonces, Enrique, cuera pecha en la año de situación. Y analiza por amo, va a decir te vaya a ver, ya su joven boda, va a apoyar por bebé. Todo tiene un simbolismo, un porqué, y tiene relación con nuestra vida. Ñandépico, a mí va a decir, palabra rito, ¿qué significa? Bueno, la rito coti práctica ti costumbre o eres coa ya peti costumbre. Oye, catuye repetí, oye, manteca tuye ya puga. Oye, cajan va peti ye cupiti con lo espiritual. Ni pones ya con una conexión con el Padre. Un rito es una práctica o costumbre que hacemos en busca de una conexión espiritual con el Padre. En ese caso, el bautismo es un rito. Purificación no ya puedo hacer rito donde. Claro, es una práctica. Lo estamos ya por la bautismo. Y ese es un rito, ¿verdad? Cuando pesa Pascua ya ve y apoya ve, pues ves está en la ya pope vino, el pan, mía, llamo con aña, bendecí, todo eso son ritos, son prácticas, costumbres establecidos por la Torah para estar en obediencia y tener conexión con el Padre. Pero cuando no sale, no se basa en la Torah, ando no la añade ya era mandamiento, oreja, ojo no lo mitad o alguna religión orden de peba perrito ahí hay no como hay conexión con el Padre. Tiene que venir la orden, tiene que venir para hacer esos ritos, tiene que ser ordenado por el Padre. A Pepe la añade comprometer porque Pepe ya estudia más la escritura, si no, cualquier cosa lo mitad ya. Muy betiguri no hay nada que ver, en la topa y la Biblia. El miércoles de ceniza. Ese es un rito, pero no es bíblico. Ese es un rito de una religión. Pero ¿con qué te conecta eso? Va en la función, va en ampea, va parte de mandamiento muy, va en Yahshua. ¿Quién de los discípulos enseñó? ¿Quién de los profetas? ¿Quién de los patriarcas? Entonces son por ahí no, hay los ritos que no son de parte del Padre y que no están en la escritura, vayan de ella eliminar. Porque los ritos extraños no contaminan.
porque o contradecís estamba y añade la palabra. Entonces la no iría aprobado por los mandamientos o por la enseñanza del Mesías o por la enseñanza de los discípulos. Nosotros no podemos hacer como ritos. Y hay ritos que ya pasaron, que ya no podemos hacer. Está en la Biblia, pero eso es lo que hizo en el Mesías, lo que fue cumplido en el Mesías. Ñande mongueja, es el nuevo pacto, veo mi rito, mi ñande tu mía. Ya por sacrificio, mía, no. Ñande tu veima ya mi al Mesías ya hoy copama ñande veces, ya hoy copama. Ya se cumplió eso. Bueno. Vaya y veina otra pregunta. ¿Cuál sería el rito correcto que debemos acostumbrarnos a practicar? Aunque te voy a responder. Todo lo que está en la escritura, todo lo permitido es la obediencia a los mandamientos del Padre, práctica que tenemos que ver, el rito que tenemos que practicar debe ser la humillación, el arrepentimiento, humillar delante del Padre. Cada vez que ella transgredí la ley o la Torah, primera de Juan 3:4, y de ella peca, el rito ya pongo arrepentimiento, pues en su seno, en no seno, ni en bojape, lo que sea, ni arrepentía. Y todo lo que está permitido por la Torah se puede hacer, pero lo que no, ya no podemos. Ya, ella, capítulo 2, verso 6, ya vital, ni pudo mandar cotidiano. Oye, más, pues ya ella pues viendo en día poco te hará guay mamá baño que estaba pendiente de roe, mira va que congregación remanente de Israel trabajando y Itapúa Paraguay y ve, veis yo que está pendiente con el día poje la agina. Ya, a tu lado, ya yo tomata boco y dente shalom, bendiciones.